algunos puntos que vamos a ir viendo. Vamos a ver. Diego Alejandro Antonio Alvarado, ¿tiene su código civil a la mano? Axel Aarón Soto Morales, ¿tiene su código civil a la mano? Disculpe. Sí, licenciado. Por favor, usted va a ser el primero que va a leer. Astrid Elizabeth Romero Ramón, ¿tiene su ley de impuesto al valor agregado a la mano? No, licenciado, disculpe, voy en el bus. Mili Tiffany de León, ¿tiene su ley de impuesto al valor agregado a la mano? Sí, licenciado. Perfecto, usted también me va a ayudar en la lectura. Bueno, vamos a leer unos artículos, por favor. La compraventa está establecido en el artículo 1790. Establece que por el contrato de compraventa el vendedor transfiere la propiedad de una cosa y se compromete a entregarla y el comprador se obliga a pagar el precio en dinero. Este artículo, por favor, mis queridos alumnos, por favor, lo van a integrar con el artículo 2, numeral 1 y el artículo 5 del decreto 27-92, que es la ley del impuesto al valor agregado. Para estudiar la compraventa tenemos que estudiar del artículo 1790 al artículo 1851. Ya hablamos en sesión anterior que para hacer una compraventa debemos de tomar 3 valores que son fundamentales. Las reformas del 2012 y del 2014, si no estoy mal, establecieron que tenemos que tomar 3 valores. El valor inscrito, el precio o el valor registral que está en el Registro General de la Propiedad, el valor catastral que está inscrito en catastro municipal y el valor, yo creo que Ricardo Alvarado o Garnica le denomina el valor fiscal, que está en el Ministerio de Finanzas Públicas, en DICABI. Asimismo, existe un valor comercial. Ese valor comercial, hagamos en cuenta que es una entidad que en el año 2000 compró un bien inmueble en 1.000.000 de quetzales. En libros está 1.000.000 de quetzales, pero resulta que la ubicación de esa finca, ahora pues crearon un centro comercial, están creando unas residenciales, entonces se eleva la plusvalía. Entonces el valor que está en libros es de 1.000.000 de quetzales, pero el valor comercial aumentó. Y si esta persona quiere vender ese bien inmueble, lógico, va a tener que, digamos que ahora vale 3.000.000 de quetzales. Y es importante tomar en cuenta cuando se habla de una entidad. Creo que lo comenté anteriormente en un par de sesiones con relación al precio comercial y si la finca está a nombre de una entidad, porque ahí hay otros impuestos que hay que pagar, hay un 5% de pago de ISR, hay un 10% de pago a capital, pero eso ya son transacciones directamente cuando la entidad es propietaria de una finca que se va a enajenar. Entonces, por favor, tomemos en cuenta eso. Asimismo, por favor, un poquito, tal vez rápido, la persona que me va a apoyar con la ley de impuesto al valor agregado, si me pudiera leer el artículo 3, numeral 8. Por favor. Muy bien, licenciado. Artículo 3 del hecho generador. Numeral 8. La primera venta o permuta de bienes inmuebles. Perfecto. La primera venta va a pagar IVA, que es el 12% del impuesto al valor agregado. Este artículo lo tenemos que integrar con el 10 y el 57 de la misma ley. Hoy en día, pues prácticamente el decreto, pues como nosotros sabemos, ya tiene años de estar vigente, ha sufrido algunas reformas, pero la Superintendencia de Administración Tributaria ahora tiene una plataforma que la conocemos con nosotros como Declaraguate. Ahí descargamos el formulario 2799, en el cual pues prácticamente ya nos lleva paso a paso para pagar el impuesto al valor agregado. Asimismo, en la segunda venta nosotros pagamos lo que es 3% de timbre fiscal. Y para esto, pues el fundamento es el artículo 2, numeral 9. Esto también lo tenemos que integrar con el artículo 19, 18, 19 y 27 de la misma ley. Esto para entender e integrar
¿Por qué? De poder entender y por qué es que hasta tenemos nosotros una comisión. Ahí paso a paso nos va escribiendo que nosotros cuando pagamos impuestos tenemos una comisión del 10% y esa comisión puede ser a través de un formulario de Claraguate o cuando nosotros vamos a la Superintendencia Administrativa Tributaria a comprar especies fiscales. El formulario, si no estoy mal, es el 7130. Cualquier cosita, ustedes siempre, pues prácticamente van confirmando, van verificando su ley de todo lo que estamos hablando nosotros en clase. La persona que me está apoyando con la ley de impuesto al valor agregado, se pudiera leer el artículo 7, numeral 12, por favor. Por favor. Artículo 7, numeral 12. Así es, por de favor. las exenciones generales. La Ajá. venta de vivienda con un máximo de 80 metros cuadrados de construcción cuyo valor no exceda de 250,000 quetzales y la de lotes urbanizados que incluyen los servicios básicos con un área máxima de 120 metros cuadrados cuyo valor no exceda de 120,000 quetzales. Además, el adquirente deberá acreditar que él y su núcleo familiar carecen de vivienda propia o de otros inmuebles. Todo lo anterior deberá hacerse constar en la escritura pública respectiva, a excepción de las viviendas. Ahí nomás. Cuando son por lo regular, eso lo hemos visto, o se miraba muy común, o se ha visto, pero ya es poco, como en el Amparo, en Mezquital, Ciudad Peronia, zona 18, porque los terrenos son por lo regular de 5 por 15, de 6 por 15, entonces no pasa la medida que establece aquí, porque dice que la primera es que la construcción no exceda de 80 metros cuadrados y que su valor no exceda de 250,000 quetzales. Y cuando es terreno, que sea un máximo de 120 metros cuadrados y que su valor no exceda de 120,000 quetzales. Para esto, entonces viene la persona, viene nuestra cliente, nuestra sede notarial, y nos dice, miren, señor notario, yo quiero comprar un bien inmueble. Fíjese que el bien inmueble mide 90 metros cuadrados. Es un terrenito que está allá en Ciudad Peronia. ¿Y en cuánto se lo van a vender? Me lo van a vender en 100,000 quetzales. Ah, perfecto. Mire, disculpe, ¿usted tiene bienes inmuebles escritos a su nombre? No, fíjese que es la primera vez que con mucho esfuerzo, con mi familia, vamos a comprar un terrenito. Vamos a comprar un terrenito, es parte de nuestro núcleo familiar. Ah, y sus hijos ya son mayores. No, fíjese que mis hijos, pues solo uno es mayor de edad, los otros no. Ah, perfecto. Entonces viene el notario y le dice a la persona, mire, hágame un favor, vaya aquí a finanzas. Yo recuerdo que es el primero o segundo nivel. Vaya y pida una certificación de carencias de bienes. Yo me recuerdo que antes valía 1.25, 1.50, no recuerdo cuánto vale ahora. Entonces usted vaya y cuando ya venga la persona, entonces usted le dice, mire, efectivamente le voy a hacer su compraventa. Fíjese que la compraventa que usted va a hacer es de 100,000 quetzales, pero como usted no tiene ningún bien inmueble inscrito a su nombre y su núcleo familiar tampoco no tiene, entonces con la certificación de carencias de bienes la voy a hacer constar en la escritura de compraventa y usted, entonces usted va a quedar exenta, como establece el capítulo 4 de las ventas y servicios exentos del impuesto al valor agregado. Ese es el fundamento, eso es lo que nos da a entender este artículo. En todo caso, pues debemos de escribir como una compraventa normal y establecer que doña María García López, ella y su núcleo familiar no tienen bienes inmuebles a su nombre, nunca han tenido, lo cual se acredita con la certificación de carencias de bienes inmuebles. Entonces eso ya lo podemos hacer, podríamos hacerlo en una cláusula, por favor. Ese es el objeto de este artículo. Va. Así también hay unas reformas del decreto 4-2012, que es la ley antievasión. Creo que es el artículo 20, para que lo tomen en cuenta. Ahí pues nos da un parámetro, también lo habíamos hablado la vez pasada, que nosotros podemos hacer pagos en efectivo de impuestos siempre y cuando la compraventa no pase de 30,000 quetzales. Y si nosotros hacemos una compraventa
superior a los 30,000 quetzales, entonces tenemos que justificar a través de cheque de caja, cheque personal o establecer el tipo de documento. Bueno, entre la compraventa, también lo mencionamos en la sesión anterior, existen elementos. El elemento personal, que es la persona que va a enajenar y la persona que va a comprar. Entre los elementos reales está la finca y el precio que se va a pagar. Entre los elementos formales debemos de tener claro que es una formalidad ese acuerdo de voluntades y se tiene que transcribir ese acuerdo de voluntades en un instrumento público que nosotros le conocemos como hojas de protocolo, pero en sí es una escritura pública que comúnmente lo establecemos. La persona que me está ayudando con el Código Civil, por favor, artículo 1799, por favor. Artículo 1799. Las cosas que se acostumbra comprar al gusto o que las partes convienen en sujetar a prueba antes de comprarlas, no se consideran vendidas hasta que el comprador quede satisfecho. Ahí nomás, el artículo 1800. Artículo 1800. La compra sobre muestras lleva implícita la condición de resolver el contrato si las cosas no resultaren conformes con las muestras. Artículo 1801. Artículo 1801. Vendida una cosa expresando su especie y calidad, el comprador tiene derecho de que se resuelva el contrato si la cosa no resulta de la especie y calidad convenidas. Artículo 1802. En la venta de cosas que están en tránsito, el comprador podrá resolver el contrato si no llegaren en buen estado y en tiempo convenido. El artículo 1805. Pueden venderse las cosas futuras antes de que existan en especie y también una esperanza incierta. Siga, por favor. Igualmente pueden venderse las cosas o derechos litigiosos o con limitaciones, gravámenes o cargas, siempre que el vendedor instruya previamente al comprador de dichas circunstancias y así se haga constar en el contrato. Artículo 1806. Se puede vender un derecho hereditario sin especificar los bienes de que se compone, y en tal caso el vendedor solo responderá de su calidad de heredero. Perfecto, ahí quedemos. Bueno, ese es parte del decreto 106 que nos establece qué cosas podemos enajenar. Por eso al principio les decía que es muy importante que usted, mi estimado alumno, lea hasta el artículo, ¿cuál fue que les dije? 1851, recuerdo. 1851, hasta el artículo 1851. Bueno, también hablamos al principio, hace como 3 clases, sobre las características de los instrumentos públicos, que son bilaterales, porque ambas partes se comprometen, se obligan. Esto es de acuerdo a la voluntad de cada uno de ellos, que son consensuales cuando basta el consentimiento de las partes para que el mismo sea perfecto. Son accesorios cuando tienen por objeto el cumplimiento de otra obligación. Son onerosos aquellos en que se estipulan provechos y gravámenes recíprocos. Son aleatorios cuando la prestación debida depende de un acontecimiento incierto. Son condicionales los contratos cuya realización o cuya subsistencia dependa de un suceso incierto o ignorado por las partes. Asimismo, hablamos en su momento de las obligaciones previas, dijimos. Esto es muy importante, miren mis estimados alumnos, por eso yo insisto con las obligaciones previas y las obligaciones posteriores hasta el día de hoy. Entre las obligaciones previas comparece A y B. A va a enajenar, B va a comprar
Y lógico, ese quiere pagar los centavitos al notario. El notario tiene que asesorar, el notario tiene que ser chispudo, tiene que ver en los registros, tiene que ver el testimonio, tiene que comprobar a través de una consulta a distancia, tiene que hacer la investigación debida, tiene que asesorar de la mejor forma cómo es que se va a pagar el impuesto, si es primera o segunda venta, ya lo vimos, qué tipo de compraventa es una compraventa al contado, es una compraventa con pacto de reserva de dominio, es una compraventa con garantía hipotecaria, es una compraventa de derechos hereditarios, lo poquito que hemos hablado el día de hoy. Entonces, entre las obligaciones previas está la capacidad legal de los interesados, como ustedes ya lo tienen apuntado, ya se los trasladé, que por sentencia firme o ejecutoriada no haya perdido sus derechos civiles y políticos y que no exista una declaración o una sentencia por juez o se haya sido declarado en estado de interdicción. Tenemos que ver que el negocio sea lícito, que el consentimiento no adolezca de vicio, que la persona que va a vender no la traigan obligada o haya sido amenazada de enajenar parte de su patrimonio. Tenemos que identificar, como establece el artículo 29 del decreto 314, tenemos que identificar a los comparecientes. Numeral 4. La identificación de los otorgantes cuando no los conociera el notario por medio del documento personal de identificación, si son domiciliados, si tienen domicilio en Guatemala, si es un extranjero y ha estado domiciliado en Guatemala a través de su documento personal de identificación, ese es un rosadito. Nosotros los guatemaltecos, la única forma para identificarnos es a través del documento personal de identificación y para los extranjeros, con el pasaporte tal y como establece el número y el nombre de las personas. Tenemos que acreditar el derecho de propiedad que se va a enajenar. Tenemos que ver el testimonio, si solo nos traen una copia, tenemos que pedir una certificación. Ahora se hace en línea, es rápido. El día siguiente la está entregando el Registro General de la Propiedad. Y por qué no, la consulta a distancia, tenemos que pedir el recibo del impuesto único sobre inmuebles, el recibo también de los servicios, si es un inmueble, si es una casa, de los servicios que son prestados a ese inmueble, internet, luz, teléfono, extracción de basura. Tenemos que verificar si es una colonia cerrada, si no debe multas en la colonia por meses atrasados. Se recuerdan que también les dije que teníamos que ir a averiguar a Catastro Municipal allá por el 4º nivel si es un inmueble, si la misma no tiene, si es aquí en Guatemala, pues tenemos que ir a averiguar, bueno, en todas las municipalidades tenemos que ir a averiguar si no tiene multas por no haber pagado licencias de construcción. Entre las obligaciones posteriores, recuerdo que hablamos que teníamos que razonar el título con el que se está enajenando. Esto de acuerdo al artículo 36 del decreto 314, tenemos que extender el testimonio especial en un plazo de 25 días, que son parte de las obligaciones posteriores que tiene el notario. Tenemos que extender el primer testimonio o el testimonio, como se le denomina, para entregarle al comprador e inscribirlo en el Registro General de la Propiedad y ahí establecer si es primera venta o es segunda venta. Si es primera venta, ya leímos, ya vimos el fundamento, que es IVA 12%, si es segunda venta en adelante, 3% de timbre fiscal y algo pues prácticamente como lo decíamos nosotros al principio, algo que a veces nos cuesta a nosotros los notarios, pues es prácticamente cobrar honorarios. Pero nosotros tenemos un arancel y en base al arancel podemos cobrar los honorarios. Hay algunas preguntas, por favor, previo a ver los documentos. Marilú Elizabeth López Castro. Buenas tardes, licenciado. Es respecto al numeral 3 del artículo 29 del Código de Notariado. Si damos fe de conocer a la persona, es necesario acompañar a los atestados la copia del documento personal
de la persona, ¿o no? No es obligación, fíjese, mi estimada dama, porque el Estado de Guatemala, a través de la Corte Suprema de Justicia, a usted le delega o le da lo que se conoce como la fe pública, y se debe entender que todo lo que usted dice, dama, mi estimada notaria, usted, todo lo que usted dice y todo lo que usted escribe, se da por cierto. No es obligación, pero fíjese que comúnmente se hace yo lo hago. Yo lo hago, todos los documentitos, los que hace un momento de los cuales yo me referí, trato la manera de tenerlos todos y ponerlos en mis atestados. La recomendación para usted es hágalo, estimada dama, por favor. Muchas gracias, licenciado. Perfecto. Y ¿Alguien más? tengo otra duda. Sí, por favor. En el encabezado, el orden en el que consignamos el nombre, la edad, el domicilio, la profesión, el orden no importa si es el establecido en el artículo 29 o se creó conforme a la práctica. Deme un ejemplo, por favor. ¿De cómo se podrían consignar? Deme un ejemplo porque no lo entendí bien. O vamos a ver, si pongo primero, es que el numeral 1 es bien claro, mi estimada dama. Tal vez en el numeral 2, que a mí me ha pasado, lo he hecho y no ha habido ningún problema. El numeral 1, ahí sí no nos podemos perder. El número de orden, lugar, día, mes y año. Otorgamiento ante mí, nombre de notario, comparecencia. Entonces, en el numeral 2, establece nombres, apellidos, cajonero. Fíjense que yo a veces he tenido, yo me he confundido. El numeral 2 del artículo 29 establece nombres y apellidos, edad, estado civil, nacionalidad, profesión, ocupación, oficio y domicilio. A veces yo pongo la edad, después pongo la nacionalidad, después pongo el estado civil, después pongo la profesión, a veces altero uno, pero cumplo con los requisitos del numeral 2 del artículo 29. No sé si por ahí va su pregunta. Sí, licenciado, mi duda era respecto al numeral 2, perdón. Perfecto, ahí estamos, sí. A veces nosotros, pues, a mí me ha pasado, no he tenido problema, les soy honesto, y ya tengo un par de años de estar fraccionando, autorizando instrumentos públicos. No he tenido problema, pero lo correcto es que lo copiemos como está en el artículo 29. Muchas gracias. Por ahí hay una minuta mía así, tal vez por eso me está preguntando, pero no ha habido problema. Por favor, Ariel País. Buenas noches, Lick. Gracias. Tengo una consulta. Usted hacía mención de que cuando hay una compraventa y se manda al comprador a sacar una certificación de carencia de bienes, en este caso que sería ahora el DICABI, el que él posea bienes viene a modificar o afecta en algo si es primera compra o si es segunda compra en el porcentaje que hay que pagar. No. Recuerdo que no, porque está exento el impuesto al valor agregado. Está exento el impuesto al valor agregado. ¿Qué pasaría si tuviera otros bienes el comprador? No estaría exento. El artículo, ¿cuál leímos? El 7, numeral 12, ¿va? Ajá. No, es que ahí es claro. Ahí es claro. Ahí es claro. Permítame un segundito. Capítulo 4, Ley de Impuesto al Valor Agregado, de las ventas y servicios exentos del impuesto al valor agregado. Numeral 12, la venta de vivienda, y aquí están los parámetros. O sea, la ley de impuesto al valor agregado le está diciendo a usted que usted va a estar exento del impuesto al valor agregado, ¿verdad? Eso es, Ariel. Gracias, Lick, gracias. Ley de impuesto al valor agregado. Víctor Alejandro, creo yo, ¿verdad? Y después Josué Manuela. No, Lick, ya no levanté la mano. Gracias. Disculpe. Sí, Josué Manuel. Sí, Lick, con una consulta, mire. Sí, por favor. Yo tengo conocimiento de que, por ejemplo, cuando se realiza unas compraventas de fracciones, siempre es necesario adjuntar un plano
de un ingeniero arquitecto, pero yo no sé en dónde se encuentra esa regulación ajá, en dónde encontrar esa regulación, Lick. Si existe fundamento, me imagino que sí, ¿verdad, Lick? Claro que sí, claro que sí. Miren, mis estimados alumnos, fíjense que cada corporación municipal trabaja de diferente modo. Entonces, una que creo yo que es muy, tanto Guatemala y la municipalidad de Antigua Guatemala, son muy estrictos en los requisitos para poder desmembrar. Usted no puede desmembrar menos de 60 metros cuadrados o 40 metros cuadrados. Para desmembrar, usted tiene que tener plano de ubicación, plano de desmembramiento, le piden, ahí le dan los requisitos. Eso nosotros lo tenemos que integrar con lo que establece la compraventa de fracción de bien inmueble, según lo que nosotros tenemos ya en la plataforma, que son las guías registrales. Las guías registrales, pues como lo dije anteriormente, es la comisión registral que se encuentra en el Registro General de la Propiedad, establece unas guías para el notario, para que conforme las guías, su decreto 314, su decreto 106 y los requisitos que le piden en las municipalidades, usted pueda fraccionar su instrumento público. Entonces, Josué Manuel, cuando es así, cuando usted va a hacer una compraventa de fracción de bien inmueble, usted tiene que ir a la municipalidad y pedir cuáles son los requisitos para hacer una desmembración. Luego, usted tiene que verificar su guía registral para cumplir los requisitos y entonces ya le dice a su cliente, mire, lo espero tal día a tal hora, que usted ya lo asesora. No lo vaya a hacer al revés porque usted mismo se va a meter a un problema. Por favor. Gracias, Lick, gracias. Claro, claro. Todavía no hemos llegado a la compraventa de fracción de bien inmueble, espero que la podamos ver. ¿Alguien más? Va. Entonces, con lo que hemos leído del decreto 314, lo que hemos leído del decreto 106, lo que ustedes han podido enriquecer su asidero jurídico relacionado a las guías registrales, vamos a iniciar unos ejercicios. Vamos a empezar a hacer algunos ejercicios, por favor. Vamos a enumerar de aquí en adelante la compraventa que tenemos, según el ejercicio que les subí como número 1, la compraventa de pacto de reserva de dominio como el documento número 2. Vamos a ver si lo tengo aquí. Sí lo tengo, solo lo voy a abrir, porque hace poco lo subí. Bueno, esto subí hace un momento, ya lo tienen ustedes. Donde están las X, ustedes van a llenar lo que hace falta. Lo que hace falta. Un ejemplo. Dijimos que con la compraventa, esta es la compraventa. Esta va a ser la número 1. Por favor. Número 1. En la ciudad de Guatemala, usted le pone el día. Usted le pone el mes. Del año, usted le pone el año. Ante mí, le pone su nombre, por favor, estimado alumno. Comparece por una parte, usted póngale un nombre, ponga los requisitos que la dama hace un momento estaba comentando del numeral 2 del artículo 29, nombre, apellido, edad, estado civil, nacionalidad, profesión o oficio. Póngale eso, por favor. Usted va a crear el código único de identificación. Ya leímos en las guías registrales
que con que usted signe los 13 números que aparecen en el Código Único de Identificación, no hay ningún problema. Porque antes, un ejemplo, poníamos 2000, poníamos 2000, 30.000, 101, o poníamos 2000, 30.000, 101. Yo por lo regular me acostumbré a poner 2000, porque yo vi que había un espacio ahí, 2000, espacio, 30.000, espacio, 101. Por eso es que entonces en su momento, cuando se creó el Código Único de Identificación, se mandaban diferente forma de designar ese código. Pero ya la guía registral ya nos va asesorando, nos va instruyendo y nos aconseja cómo es que tenemos o nos da libertad, siempre y cuando signemos los 13 números. Bueno, ya más o menos practicamos, es muy sencilla una compraventa A y B, pero ahora nosotros vamos a hacer una compraventa donde la persona que usted está describiendo actúa en su calidad de, también ya dijimos, ustedes ya recibieron derecho civil, 1, 2, 3, 4, ustedes ya recibieron derecho mercantil. Entonces saben que cuando se constituye una sociedad anónima existe un consejo de administración. En ese consejo de administración existe un presidente. A falta de un consejo de administración existe un administrador único que puede tener la representación legal. Pero también existe el gerente que puede tener la representación legal o el gerente financiero que puede tener la representación legal. Entonces usted, mi querido alumno, le va a poner aquí, ¿verdad? Lo que usted considere, cómo es que va a trabajar. Puede comparecer en su calidad de gerente y representante legal, puede comparecer en su calidad de presidente del Consejo de Administración y representante legal, puede comparecer como un administrador único y representante legal de la entidad. Usted le va a asignar el nombre de la entidad, calidad que acredita con, ya estudiamos también y ustedes lo vieron en Derecho Mercantil, cómo se acredita un representante legal, con el acta notarial de su nombramiento, porque este es trabajo de notario, con el acta notarial de su nombramiento, autorizada en esta ciudad, usted le pone el día, el mes, el año, por el notario, el cual se encuentra debidamente inscrito en el Registro Mercantil General de la República, al número, folio, libro, y que es un representante legal. Pues va inscrito en el libro de auxiliares de comercio. Bueno, como el gobierno de la sociedad anónima son los accionistas, lo que denominamos los socios. Y en la escritura de constitución, ustedes me imagino que lo vieron en derecho mercantil, saben que nosotros tratamos la manera de crear candados cuando se constituye una sociedad anónima, porque nosotros no le podemos dar libertad al representante legal, porque si no puchis nos va a vender todos los activos o nos va a dejar sin patrimonio de la sociedad anónima. Lamentablemente el dinero es tentación, mis queridos alumnos, entonces hay que tener mucho cuidado con eso y cómo es que uno asesora. Entonces uno deja unos candados. Verá que el representante legal va a necesitar autorización de los accionistas para poder disponer de los activos de la entidad. Bueno, entonces ya vimos que él tiene el acta de su nombramiento como administrador único y representante legal, pero también necesitamos la autorización específica para suscribir este contrato, porque si nosotros vemos ahorita en la comparecencia, él es el primero que está compareciendo, y por lo regular, no por lo regular, así es, en una compraventa el que comparece primero es el que va a enajenar. Entonces necesitamos la autorización específica para suscribir el presente contrato contenida en acta notarial, autorizada por el notario, se le pone el nombre del notario, según transcripción del punto resolutivo, porque nosotros lo que pedimos a veces, la autorización específica para suscribir el presente contrato lleva 3 o 4 hojas. Entonces lo que pedimos es
que el punto sea certificado. Eso también ustedes lo tienen que leer en las guías registrales, por favor. Y de cualquier cosita me hacen las observaciones. Miren, y fíjense que ahí se equivocó, la guía registral establece que es esto. Vamos enmendando en el camino, por favor. Todos los días aprendemos algo. Entonces, según transcripción del punto resolutivo de fecha tal, de el mes y el año, del acta notarial de Asamblea General Ordinaria, porque la Asamblea General, ¿se recuerda? No la inscribimos en el registro mercantil. Aparte, si fuera una asamblea extraordinaria de accionistas de la entidad, usted le pone nombre de la entidad, ¿cómo se llama la entidad? Autorizada en esta ciudad por el notario de fecha tal, del mes, año, a que no, en lo sucesivo del presente instrumento podrá denominársele la parte vendedora. Bueno, aquí el que está vendiendo es administrador único y representante legal de una entidad, una sociedad anónima. Y por la otra parte comparece el señor. Usted le pone los datos como la dama lo dijo hace un momento, artículo 29, numeral 2, por favor. Ya dijimos qué dato le va a poner usted. Va, aquí viene interesante. Quien comparece en su calidad de presidente de la Junta Directiva y representante legal de la Asociación Civil de nombre Asociación Nacional de Chismes, ASONACH. Calidad que acredita con un acta autorizada en esta ciudad, el día, mes, año, por el notario tal, la cual se encuentra debidamente inscrita en la partida número, folio del libro del Sistema Único de Registro Electrónico de Personas Jurídicas, adscrito al Ministerio de Gobernación, porque es una asociación civil y la asociación no gubernamental se debe inscribir ahí también. Antes la asociación civil se inscribía en las municipalidades. Ahora se inscribe en gobernación. Entonces terminamos de asignar los datos, los cuales tienen aquí, pero como él está comprando, va a disponer del dinerito, del patrimonio de la asociación. Entonces, por salud, mis queridos alumnos, también el acta y el punto resolutivo, donde los asociados, los que integran la junta directiva, autorizan al representante legal para que pueda comprar a nombre de la asociación. Bueno, entonces la parte compradora. Y aquí usted va viendo, conforme su decreto 314, y va viendo el numeral 4, la identificación de los otorgantes cuando no los conociere el notario, por medio del documento personal de identificación, si es una persona que ya está domiciliada aquí en Guatemala, por medio del pasaporte, o por 2 testigos conocidos por el notario, o por ambos medios, cuando así lo estime conveniente. Ustedes ya leyeron las guías registrales, y ahí está lo de los testigos también, ¿verdad? Este artículo debe integrar con el artículo 52 del decreto 314. Dice el numeral 5. Es muy importante este numeral para lo que estamos viendo ahorita en la comparecencia, porque hay una entidad y hay una asociación. Fíjense, mis estimados alumnos. Numeral 5. Razón de haber tenido a la vista los documentos fehacientes que acrediten la representación legal de los comparecientes en nombre de otro, describiéndolos e indicando lugar, fecha y funcionario notario que los autoriza. Hará constar que dicha representación es suficiente de conformidad a la ley y a su juicio para el acto o contrato. Ahí estamos. Bueno, entonces llegamos a la compra. ¿Y qué es lo que se va, que por el presente instrumento otorgan? Disculpe. Yo por lo regular acostumbro asignar estas palabras. Hago constar, porque como el artículo 34 me establece que con una vez que dé fe es suficiente, entonces yo trato la manera de dar fe hasta el final. Hago constar que los comparecientes manifiestan de forma verbal, porque ellos me lo explicaron, yo los entrevisté, yo los asesoré, yo les hice algunas preguntas, entonces de forma verbal me manifiestan uno después del otro acerca de los datos de identificación personal asignados. Yo le pregunté a cada uno su código único de identificación, ese número tal y tal y tal, sí, su nombre es fulano y tal, sí, perfecto, usted está casado, está soltero, porque el documento personal de identificación así lo establece, que los documentos personales de identificación con los que
cada uno de ellos se identifican, así como las representaciones legales y calidad con la que se acreditan cada uno de ellos son suficientes de conformidad a la ley y a mi juicio para otorgar el presente contrato, porque como yo no pasé de noche de derecho mercantil y yo ya leí mi decreto 314 y ya leí las guías registrales, entonces con mucha solvencia digo que los documentos personales de identificación con que cada uno de ellos se identifican, así como las representaciones legales y calidad con la que acreditan cada uno de ellos son suficientes de conformidad a la ley y a mi juicio para otorgar el presente contrato. Y 3, que los comparecientes me aseguran hallarse en el pleno goce y libre ejercicio de sus derechos civiles uno después del otro, porque primero le pregunté a uno y después le hice la misma pregunta al otro, ¿verdad? Que por el presente instrumento, porque es la voluntad de ellos, así me dijeron. El representante de la sociedad anónima me dijo, mire, no, yo voy a vender. El representante de la asociación me dijo, mire, yo quiero comprar. ¿Y cómo van a pagar? En efectivo. Bueno, entonces es un contrato de compra-venta de bien inmueble de conformidad con las cláusulas escriturarias siguientes. Establezco la primera cláusula un apartado de antecedentes, la segunda cláusula el objeto, ¿por cuánto? Aquí es por 5 millones. Como yo pedí el recibo de UCI, del Impuesto Único sobre Inmuebles, ya sé la dirección de ese inmueble y yo la comparé con la dirección que está inscrita en el Registro General de la Propiedad, entonces debo designar también la dirección en mi escritura. La cantidad por cuánto va a ser la compraventa, la forma de pago, lógico, aquí pasa de 30,000 quetzales, entonces puede ser con cheque de gerencia, cheque personal o lo que la ley no establece que podemos utilizar. Vamos a ver. La tercera, de la honestidad del presente negocio. La cuarta, la aceptación bilateral. Y por último, yo notario doy fe. Importante esta parte. Que todo lo escrito me fue expuesto por los interesados, porque yo tomé la voluntad de vendedor y comprador, yo los escuché y le di forma al acuerdo de voluntades de que ellos me compartieron en mi sede notarial, que tuve a la vista los documentos personales de identificación. Artículo 29, numeral 8, la fe de haber tenido a la vista los títulos y comprobantes que correspondan según la naturaleza del acto o contrato. 9, la transcripción de las actuaciones ordenadas por la ley o que a juicio del notario sean pertinentes cuando el acto o contrato haya sido procedido de autorización o orden judicial o proceda de diligencias judiciales o administrativas. Si aquí pongamos que es una escritura de adjudicación que el juez está firmando la escritura de adjudicación en rebeldía de la persona que fue ejecutado, también tengo que signar aquí que tuve a la vista los documentos, el acta de toma de posesión, el acta, si ahora son juzgados pluripersonales, debo de saber el decreto que habilitó estos juzgados pluripersonales, como son juzgados civiles, el número de expediente. Bueno, a vista los documentos personales de identificación de los interesados, acta de los puntos certificados y los nombramientos de la calidad con que actúa cada uno de los interesados ya individualizados, que tuve a la vista. El testimonio, describo el testimonio, mis queridos alumnos, ¿verdad? Y yo como regular, siempre que voy a hacer una compraventa, trato la manera, antes o estando los propietarios aquí ya en mi oficina, siempre hacer la consulta a distancia una vez más. Es $1, señores, no debemos de ser agarrados, lo debemos de hacer. Y por último, pues lamentablemente, hay personas malas, ¿verdad? Hay personas pícaras. Entonces, a mí, gracias a Dios, nunca me ha pasado, pero hace unos años acostumbré signar, creo que es el último párrafo y medio, dejando además la impresión dactilar del pulgar de la mano derecha de cada uno de los comparecientes o de cada uno de los interesados como referencia. Porque un día no le puse estas dos palabras como referencia y la escritura me fue rechazada.
Entonces, el registro de la propiedad, el operador la verificó y me dijo cuál era el objeto de la impresión dactilar, si ellos saben firmar, si usted notario tiene fe pública y se entiende que todo lo que usted escribe o dice se da por cierto, pero es como un pequeño candadito. Entonces, por eso es que yo signo las palabras, dejando además la impresión dactilar del dedo pulgar de la mano derecha como referencia. Entonces, mis queridos alumnos, este es el primer instrumento público que ustedes van a copiar a mano, lo van a transcribir, van a llenar con los datos que hace falta. Y permítanme un poquito, señores. Y este es el documento número 2. Este es una compraventa. Una compraventa con pacto de reserva de dominio. Este es el número 2. Igual, ustedes van a llenar lo que hace falta. Interesante, como ustedes ya vieron derecho civil, entonces ya saben a qué se refiere un contrato de compraventa de inmueble con pacto de reserva de dominio. Que usted le va a dar al que le va a comprar el uso y el goce nada más del inmueble, no le va a dar la propiedad. Y como el que vende de esta forma es el que pone las condiciones, entonces aquí en la cláusula tercera de la compraventa se va a establecer el precio y se va a establecer, esta es una primera venta, mis queridos alumnos. Esta es primera venta porque paga IVA. Y en la cuarta se van a establecer las estipulaciones de la compraventa, la venta, el plazo, la forma de pago. Usted tiene que llenar todo esto. Mire, mi querido alumno. Algunas personas ponen daños y perjuicios, otros ponen que la penalización se entiende por arras. Yo lo entendería que es una promesa de compraventa, estarían las arras, pero se establecen daños y perjuicios. Entonces, como les digo, media vez usted llene los requisitos que establece nuestro ordenamiento jurídico, su documento va a ser inscrito en el registro general de la propiedad. Entonces, la tarea es, hay algo que quiero mostrarles, vamos a ver si todavía lo tengo aquí. No, permítame un poco. Aquí estamos. Bueno. En este documento, más adelante, esta es la parte, ¿pueden ver lo que está en amarillo? Sí, ¿verdad? Sí, licenciado. Sí. Va, perfecto. Esto está en la parte de la comparecencia. Cuando nosotros tengamos un error en la parte de la comparecencia, el código único de identificación por un error personal lo asignamos mal, tal vez un nombre, un apellido, o aquí un dato del representante legal en la parte de la comparecencia. Entonces ahí es una ampliación de forma. Cuando nosotros tenemos error empieza lo que es el cuerpo del instrumento público.
el cuerpo del instrumento público y por error nos equivocamos en el precio, en la finca, en el libro o en el folio, entonces como ella es en el cuerpo, esto altera pues prácticamente el instrumento público. Entonces es una ampliación de fondo y en la ampliación de forma la puede hacer el notario por mí y ante mí, con las palabras por mí, ante mí y la firma. Pero cuando es de fondo, entonces tenemos que pedir el favor nuevamente a los otorgantes que vuelvan a comparecer para enmendar ese error. ¿Preguntas? No, permítame. Bueno, entonces ya les dije. Compraventa, documento número 1. Compraventa con pacto de reserva de dominio, documento número 2. De esto necesito, como está en la plataforma, obligaciones previas, obligaciones posteriores, necesito el testimonio o como se le conoce, o primer testimonio de este instrumento público, necesito el testimonio especial, necesito el fundamento del pago de impuestos, ya dijimos que la compraventa paga 3% de timbre fiscal porque es segunda compraventa, pero la compraventa con pacto de reserva de dominio es primera venta, esta paga yo. Por favor. Ahora sí, preguntas, disculpe. Carol, Patricia, sí, por favor. Sí, buenas noches, Lick. Gusto en saludarlo. Solo una duda. Cuando, por ejemplo, se inscribe una ONG o alguien, digamos, con... Eso no es gubernamental. Sí, por ejemplo, en el Ministerio de Gobernación, ¿existe alguna forma de ver el estatus de esa ONG, Lick? Perdone. ¿Cómo es el estatus? ¿Cómo qué? El estatus, si está todavía vigente o... Sí, claro que sí. Hay una oficina que se llama Acceso a la Información Pública. Se llena un formulario y pide información. Sí, Carol. Perfecto, Lick. Muchas gracias. Solo me quedó eso porque como habló de la personalidad jurídica también civil, ¿verdad? Entonces, pues, o sea, son cosas diferentes, pero que se miran en el mismo Ministerio de Gobernación. Gracias, Lick. Bueno. Lionel. Repejo dice, sí, gracias por la observación. Leni Araceli Pimentel, por favor. Licenciado, perdone, ¿cuál es el de primera venta para el impuesto? ¿Cómo? Es el de compraventa. No. Ahí están en la tarea. La plataforma, ahí se los describí también. Bueno. Gracias. Mimi, por favor. Después Fred. Sí, Fred, por favor. Hola, buenas tardes. Es alguna consulta. Nosotros tenemos la representación legal, obviamente esa está registrada, pero yo he visto en algunos instrumentos que piden un punto de acta cuando es una sociedad anónima. ¿Ese punto de acta es obligatorio? Sí, yo ya me expliqué, ustedes tuvieron que haber usado derecho mercantil, notarios, el docente se los tuvo que haber explicado. Porque recuerden que el gobierno de la sociedad anónima son los accionistas, lo que se conoce como socios, y ellos son los que le dan o autorizan al representante legal para que pueda tocar, enajenar o disponer parte del patrimonio de la sociedad anónima, porque si no el representante legal puede vender todo, hacer micos y pericos con el patrimonio de la sociedad anónima, y eso se mira también en las asociaciones civiles. Así es, Fred. Si usted llega a alguien de una sociedad anónima y le dice, mira, yo quiero vender, aquí está mi nombramiento de representante legal, usted le tiene que decir, mire, necesito una autorización que los accionistas o los socios le dan a usted para poder enajenar. La excepción es, pero le soy honesto, yo no he visto ninguna escritura de constitución de sociedad anónima así, de todo el tiempo que tengo de estar graduado, donde de una vez en la escritura de constitución de la sociedad anónima autoricen al representante legal poder disponer del patrimonio de la entidad. Tenga mucho cuidado y siempre pídalo, por favor, porque usted tiene que leer
la escritura de constitución, por favor. Gracias. Eric, por favor, Eric Girón Callejas. Muy buenas noches, licenciado. Mucho gusto saludarlo con una consulta. Antes de, al finalizar la explicación de lo que tenemos que trabajar, mencionaba que además de transcribir eso, solicitaba 3 cosas más. Yo tomé nota que era el primer testimonio. Ahí está escrito en la plataforma. Ahí está escrito para los que tienen duda. Para los que tienen duda. Astrid, por favor. La tarea es para mañana a las 24 horas, por favor. ¿Sí, Astrid? Carol. Sí, Lick, solo para indicarle a Lenin, la compañera, que la que es de segunda venta es la de representante legal, y la que es la primera venta es la minuta de compraventa con pacto de reserva de dominio. Así es. Gracias. Gracias, Carol. Bueno, estaban mis queridos alumnos, muy buenas noches, los veo el día miércoles, y el día miércoles vamos a trabajar sobre otro instrumento público, por favor. Ahí hacen la tarea. Gracias, Lick. Feliz noche. Gracias, licenciado. Feliz noche. Lick, solo una duda, perdón. mi querido profesor. Tal vez al que se vaya todos. Lick, mire, es una pregunta. Por ejemplo, cuando se hace una compraventa y se pactan, digamos, pagos, por decirlo así, pero la persona se quiere pasar ya y quiere hacer posesión del inmueble, ¿ese es con garantía hipotecaria, Lick, o hay otra forma? Y que acá, sí, puede ser con garantía hipotecaria de la que acabamos de... La reserva de dominio. La que usted va a practicar también, Carlos. No, pero es que yo entendí, perdón. Va a tener el uso y el goce. Es que eso yo le iba a decir yo, que sí se podía tomar posesión en la reserva de dominio, que había entendido que no. O sea, que sí se podía la gente, digamos, tomar posesión. Sí, ajá. Va. Está bien, feliz noche, pues. Buenas noches. Licenciado, buenas noches. Adiós. Adiós. Licenciado.